Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento de poder estar una vez más ante este micrófono para poder brindarte un momento de reflexión, hacerte llegar algunas cosas que me parecen, leerte algo y bueno, así pasar un breve espacio de tiempo entregándote humildemente lo mejor que puedo hacer, lo mejor que tengo en mí. Espero que lo disfrutes, que te sea útil. En esta ocasión quiero leerte un ensayo muy breve de mi autoría que habla sobre el tema de, a ver, ¿existen los genios? ¿No existen? ¿Cómo se fabrican los genios? Todo ese tipo de cosas que básicamente es un ensayo para promover que quienes lo lean evalúen si esto sería así, y bueno, y lleguen así a alguna conclusión y les pueda ser útil para ver cómo está compuesta esta realidad de personajes tan talentosos con los que a veces nos asombramos, es decir, ¿cómo puede haber un ser humano tan maravilloso, tan capaz de esto o de aquello? Entonces, bueno, yo ahí doy mi mirada, que básicamente es que creo que el mundo está lleno de genios, de personas geniales, y ha estado lleno de personas geniales, y que reducir todo a los pocos, muy pocos que conocemos, y que no sabemos por qué están ahí, es un poco atinado, digamos, ¿no? No sería del todo prudente. Bueno, es simplemente una reflexión sobre ese tema. Y esto que te voy a leer, que comienza con una frase de Jean-Paul Sartre, se llama, lo titulé, Cuestiones relativas a la altura del ser, y dice así. El genio solo es un préstamo. Hay que merecerlo teniendo grandes sufrimientos, atravesando por ciertas pruebas firmemente, modestamente. Se acaba por oír unas voces y se escribe al dictado. Eso corresponde a un fragmento del libro Las Palabras de Jean-Paul Sartre. Si las palabras de Sartre son ciertas, nada es realmente nuestro en este mundo y no me pongo triste. Lo pensé muchas veces antes de siquiera sospechar encontrarme algún día con esa cita. Desde luego, me cabe aclarar que no creo que grandes sufrimientos y talento vayan necesariamente de la mano, y oír voces que nos dictan un mensaje no asegura la coherencia de lo escrito, siendo en todo caso un indicio que nos alerta de que llegó la hora de mirar con mayor atención nuestro comportamiento. También debo dejar claro que por tratarse de un préstamo, quien disfrute de la condición de genio no tiene motivos para la vanidad. Particularmente pienso que eso que llamamos genialidad no es maravilla, excepción. Es un préstamo a aquellos que aprenden a escuchar o escucharse sin miedo. Pero pasa que habiendo tanta inclinación a amar las cosas hechas antes que a hacerlas, a dormitar la siesta más de lo necesario y quizá
apoyados por una cómplice pero bien oculta defensa de nuestro afecto al ocio improductivo, se habla del genio con excesiva pompa, siempre señalándolo como una meta inaccesible, una posibilidad de pocos, un galardón para ciertos elegidos. Por otro lado, también recibe el título de genio la estrella que hace brillar los medios de comunicación. Entonces, el mundo tambalea entre el ser y la nada. Se entreveran la verdad y la mentira. Como dice el tango Cambalache con relación al siglo XX, y también para este. Los valores se tergiversan en tal manera que termina por ser lo mismo un burro que un gran profesor. Unas veces el genio es algo superlativo, otras el resultado de una conveniente campaña publicitaria. Queda claro de todos modos que en ambos extremos se deja presente la misma sensación. La genialidad sería algo para pocos o algo innato, casi un milagro. Es innegable la existencia de aquellos que llamamos genios, pero me atrevo a negar que se trate de seres especiales. Pueden haber tocado el piano, escrito en griego o contado con una memoria prodigiosa desde niños, pero también los ha habido iguales que no trascendieron. Negar las diferencias entre las personas es necedad. Sabemos que hay quienes poseen genéticamente una capacidad intelectual o mecánica marcadamente mayor o menor que otros, pero como conjunto todos somos parejos. La excepción no es la regla. Los tres ejemplos precedentes de casos especiales y otros que citaré nos hacen ver que una misma condición particular en distintas personas puede culminar en resultados opuestos. Esto, de alguna forma, me hace pensar que cualquier condición puede ser propicia para el surgimiento del genio. Quizá la existencia de proyectos especiales como el del señor Green-Doman y el Better Baby Institute, que a un costo promedio de $500 para participar de un seminario de una semana sobre el entrenamiento especial de bebés, prometen capacitar a los niños para que al salir de allí y con un específico y constante trabajo posterior de sus tutores se transformen en futuros Mozart, Miguel Ángel o Edison, está dando cuentas de que otros también están dejando de creer en que la genialidad sea algo excepcional. Por eso pienso que, hasta la actualidad, la cuestión quizá pasa por otro lado, que es ajeno a lo que llamamos genios. Que el genio no es algo especial. ¿Qué es aquello que define al genio? Y una sospecha. ¿El genio se determina a sí mismo o lo determina un tercero? Si la respuesta a esto fuera un tercero, surge otra cuestión. ¿Qué grado de genialidad tiene ese tercero para emitir tal dictamen? ¿O puede un no genio dar carné de genialidad? Sobre este último interrogante pienso que aplica la frase «En el país de los ciegos el tuerto es rey», quedando claro que para mí un calificador de genios, sin haberse recibido de genio él mismo, es tan inapto para el oficio como un clavo de goma ante el concreto. Como queda dicho, la existencia de conductas excepcionales en la infancia no están necesariamente involucradas en la definición de genio,
dado que no aplica a todos los casos de genios conocidos y se da también en personas que no alcanzaron esa calificación durante la adultez. Así vemos que lo que se clasifica como un niño prodigio, por ejemplo, puede quedar tan solo en eso, un buen recuerdo de la infancia. Es probable inclusive que no haya una estadística de esos casos que sea suficientemente amplia como para fijar un criterio unívoco en este particular. Hay quienes vinculan al genio con el dolor, con una desgraciada suerte de periodicidad en lo atinente a tener que jugar constantemente con las peores cartas, a una vida familiar atiborrada de problemas relacionales e inclusive a padecimientos en la salud. En tal sentido, podría admitir que cualquiera de estos elementos es un disparador de las capacidades ocultas de un individuo, pero tanto de las buenas como de las malas, pero está lejos de ser el motivo exclusivo del despertar de un genio. De hecho, estas mismas situaciones también producen asesinos, enfermos mentales, personas emocionalmente desequilibradas en sus relaciones personales, resentidos, dictadores, alcohólicos, drogadictos, etc. Dijo Miguel de Cervantes, quizá apuntalado en su propia experiencia personal, llena de padecimientos, que la necesidad agudiza el ingenio. Esto es cierto, pero tampoco aplica en todos los casos. Muchos son superados por las necesidades y otros viven ensayando recetas inútiles frente a problemas concretos. ¿Será que llamamos genialidad a la capacidad de sobresalir en la adversidad? Pero si esto fuera así, estaría llenos de genios tras cada héroe de esta vida. Y sabemos que hay muchos en esta tierra. Entonces, ¿se trata de la magnitud de su labor sobre la adversidad? Si tal fuera el caso, estaríamos tratando la genialidad en términos cuantitativos, en desmedro de otros alcances menos pródigos. Esto dejaría claro no solo la injusticia de su clasificación, sino la existencia real de otros genios o distintas categorizaciones de estos. El problema se complica. ¿Qué hace genio al genio? ¿Existe el genio o es el fruto de alguna forma de creación o de una exaltación arbitraria de algunos individuos? Me viene a la memoria un aspecto particular de una carta de Leonardo da Vinci, cuyo contenido escuché durante una programación radial. La misma estaba dirigida a algún personaje de la realeza. Procuraba conseguir ser empleado por este señor y a tal efecto Leonardo exponía en ella sus habilidades, presentándose como ingeniero, escultor, arquitecto, etc., y agregando al final del párrafo, además, sé pintar, o también soy pintor, no lo recuerdo bien. Discúlpenme los lectores por no poder reproducirla fielmente. Si alguno de ellos la conoce, veré con agrado contar con el texto completo. Decimos que Leonardo fue un genio en múltiples aspectos, pero esto es un hecho básicamente posterior a su existencia. Por esa carta vemos que, más allá de ser empleado por cortes importantes, entre sus prioridades figuraba la necesidad de conseguir trabajos. Además, incorporar la cita «sé pintar» deja claro que su investidura como genio es bien posterior. Desde la antigüedad hasta el presente, una copiosa cantidad de personalidades ilustres en distintas ramas del arte y de la ciencia acompañan a la humanidad y les dictan, por intermedio de sus obras,
los pasos futuros, al menos por un tiempo. Son los llamados genios. Muchos de ellos no fueron considerados tales en su época, pasaron necesidades o simplemente convivieron sin ser diferenciados en absoluto del resto, aún en conocimiento de sus creaciones. Después algo sopló en el aire la magia de descubrirlos como genios. Alguien o algunos tuvieron acceso a una revelación personal que les abrió los ojos permitiéndoles ver a un ser excepcional, no apreciado en toda su magnitud en su época, y salieron a contárselo a los otros. Y ahí están los genios, esos muertos intrascendentes de ayer, rescatados del polvo del olvido para el bien de la humanidad toda. Me pregunto, ¿puede que una forma especial de publicidad venga trabajando desde la antigüedad en un sistema de información y divulgación de lo que debe ser acogido por todos para decirnos qué debemos valorar y qué no? ¿Puede ser que ese mecanismo esté dirigido por grupos de poder que necesitan que una determinada línea del pensamiento humano sea establecida sobre otra? ¿Puede que a veces se trate de un medio para atender a una necesidad económica? ¿Puede que sirva a un objetivo político? Por otra parte, hay que preguntarse también ¿qué lleva a muchos a no reconocer a un genio y a solo admitirlo como tal cuando unos pocos privilegiados así lo establecen? ¿Somos ineptos a la hora de diferenciar entre lo valioso para siempre y lo efímero? ¿No tenemos valores que nos permitan distinguir lo extraordinario de lo frecuente? La resistencia al cambio ¿ataca a los adelantados? ¿O al revés? ¿Los genios son postulados en un momento preciso para sustentar un cambio que de otra manera sería resistido? Pienso que hay un poco de todo: resistencia personal, manejo de terceros y amor al ocio improductivo. Es obvio que el manejo de los terceros sobre este asunto es lo que considero más frecuente como factor determinante del surgimiento de un genio. Un trabajo específico que eche luz sobre las condiciones puntuales de una época y su conexión con los genios que se presentaron ante esas sociedades, examinando su posible utilización a favor de cierto valor o valores convenientes al momento, es una labor que se presenta como muy interesante para el esclarecimiento de estas cuestiones. Regresando ahora a la frase de Sartre, no tengo ninguna duda, el genio solo es un préstamo. Pero hay que merecerlo sin bajar los brazos, sin reclinarse a esperar los aplausos. Es un fruto nacido del propio esfuerzo personal y el acceso o no al reconocimiento público no hace mella a la realidad concreta de serlo o no. Estoy convencido que el planeta ha estado y está repleto de genios condenados al eterno anonimato. Finalmente, si hay quien reconoce genios o quien se sirve de ellos para sus propios intereses, esa es otra historia.